hoy se publica en el semanario Universidad la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos, el CIEP, de la Universidad de Costa Rica, con datos que realmente han dado mucho que hablar en el mundo político, pues prácticamente el tema de la encuesta ha sido el tema durante la mañana y estoy seguro que durante la tarde, la noche y quién sabe por cuántos días más. Para conversar sobre la encuesta tenemos al coordinador y también investigador del Programa del Estado de la Nación, el doctor Ronald Alfaro. Don Ronald, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Ignacio, también por la invitación. Siempre es un placer acompañarlos en época electoral, cuando la intensidad empieza a subir, ¿verdad? Sí, sin duda. Y bueno, creo que estos datos pues han generado mucho comentario. Me gustaría comenzar para que le expliques a los amigos televidentes los datos generales de la encuesta. Sí, ¿Cuándo se realizó? ¿Cómo se realizó? Sí, realizamos 900 entrevistas de personas de 18 años en adelante. Lo hicimos también, empezamos el miércoles 17 y terminamos el viernes 19. Fue a los pocos días de que se divulgara todo y se realizaran todos los allanamientos por el tema del caso Diamante, ¿verdad? Uno no escoge qué hechos políticos van a ocurrir en medio o antes de una encuesta, claro. De hecho, me habías comentado hace 3 o 4 semanas, claro, que en ese periodo se iba a hacer la encuesta. Sí, ya estaba previamente programado, muy agendado. Hay muchas cosas que hay que resolver antes de empezar a ejecutar la encuesta, ¿verdad? Entonces eso lleva un tiempo importante. Pero lo que sí es cierto es que cuando este tipo de escándalos políticos tienen lugar, cuando ocurren, por lo general rápidamente se reflejan en la opinión pública. Claro. O sea, rápidamente cambian la percepción de las personas, modifican la dinámica, en este caso de la carrera electoral, ¿verdad? Es muy frecuente este tipo de eventos y los efectos, las implicaciones, repercusiones de estos temas, ¿verdad? Vamos a ver, pues, el dato que ha generado más comentarios, que es la intención de voto, y tenemos en el gráfico que vamos a ver los resultados de hace un mes y los resultados de hoy. Comencemos por el caso de José María Figueres. En octubre tenía 19% de apoyo, baja a un 13%. Es decir, que de 3 simpatizantes que tenía en octubre, perdió 1. Así es. Es una de las caídas más grandes que he visto en las últimas décadas, de un mes para otro. Te comentaba que la única que recuerdo es en el año 97, cuando se divulga una visita del candidato del Partido Unidad al señor Hank, al hombre aquel en México, cuestionado en México, que le llamaban el profesor Hank. Exacto. Ahí hubo una caída muy grande de Miguel Ángel Rodríguez, y hay que apuntarlo, que finalmente gana las elecciones. Sí, estos eventos, ¿verdad?, tienen esa particularidad. Es decir, y es que en el caso de estas semanas, mira, Ignacio, nosotros terminamos la encuesta, la anterior, la terminamos el 2 de noviembre. Empezamos el 17, esta última. Quiere decir que hubo 15 días calendario. Claro. En esos 15 días tuvieron lugar el tema del caso Azteca, el caso Diamante, pruebas Faro, todavía claro, también se incluyó ahí. Pero en el tema, digamos, político-electoral, indudablemente la que más incide es el caso de la Operación Diamante, claro, que se conoce el lunes antepasado, porque están 6 alcaldes involucrados, de ellos 4 de Liberación Nacional. 4 de Liberación, 6 alcaldes, pero también hay, y en los otros casos hay también personalidades políticas de distintos partidos teniendo, bueno, ¿verdad?, llevando este proceso judicial. Entonces, cuando estas circunstancias tienen lugar, pues la afectación que hay sobre las preferencias de las personas en un escenario de tanta incertidumbre, es posible ver estos cambios tan radicales, ¿verdad? En el caso concreto específico de José María Figueres, ¿a qué atribuye que en solo un mes pierda 1 de 3 simpatizantes? Sí, en el caso de Liberación, vamos a ver, al ser un partido históricamente con el mayor legado en el país, tradicionalmente la base electoral más grande y demás, y además la cantidad de alcaldes que tiene el Partido de Liberación, regidores, es
¿verdad? Es la mayoría de nuestras autoridades electas. Entonces, claro, los efectos que hay sobre cualquier situación que pase en ellos, sobre la gestión, sobre sus actividades, sobre sobre las políticas, va a tener más repercusiones en Liberación Nacional. Así fue en el cementazo en el 2017, así lo fue también al final de la administración Chinchilla. Entonces, bueno, el partido por lo general tiene esos impactos en su trayectoria. Claro. Vimos el lunes, cuando se conoció el caso Diamante, las primeras declaraciones de don José María. Casualmente estaba en el Mercado Central. No, pues lo condenó en forma genérica, no entró en tanto detalle como el pasado lunes. Porque el pasado lunes pidió que renunciaran, que salieran del partido, que no les pagaran los salarios. Muchos atribuyen eso a que en las encuestas internas de Liberación Nacional vieron cómo los estaba golpeando el tema de Diamante en jueves, viernes, sábado, domingo de la semana pasada. Claro, los partidos políticos tienen sus mediciones internas y estas dinámicas, si uno las ve en toda la población, en una muestra representativa de la ciudadanía, pues ¿verdad? Rápidamente se detectan ahí también, ¿verdad? Y sobre todo la profundidad de esos efectos, ¿verdad? ¿Qué tan grandes son? Claro. Porque entonces ahí empezó a variar un poco la respuesta del partido, de la candidatura, con respecto al mismo caso y a los presuntos implicados, ¿no? En noviembre del 13, campaña en que el candidato era Johnny Araya. En la campaña en noviembre del 17, el candidato Antonio Álvarez. También el CIEP detectó que en noviembre-diciembre caía el candidato de Liberación Nacional. Sí, es que lo que ocurre es que los partidos políticos, y especialmente Liberación Nacional, es una agrupación que ha tenido la base electoral más grande y entonces siempre las elecciones partía con un piso de respaldo que era relativamente más amplio, ¿verdad? Mayor que todos los demás. Pero lo que ha ocurrido en la última década más bien es la evidencia de la erosión o el debilitamiento de esa base electoral. Se ha hecho más pequeña, al partido le ha costado ampliar, ¿verdad?, esos apoyos fuera de esa base electoral. Y entonces, cuando se tiene poco apoyo y hay escándalos de este tipo, crisis política, situaciones en la campaña que de alguna forma le debilitan ese respaldo, entonces el partido sufre de estas caídas más abruptas, ¿verdad? Claro. Pero también es parte de un fenómeno más general de todos los partidos, en donde, por ejemplo, los apoyos es como cuando uno va en las montañas rusas, ¿verdad? Donde usted va subiendo y de repente hay una caída violenta, muy rápida, de la cual a veces es muy difícil recuperarse, ¿verdad? Veamos el caso de los candidatos que están en el cuarto y en el quinto lugar, que es Fabricio Alvarado, que pasa de 5 a 4, prácticamente pues lo mismo dentro del margen de error, y el candidato Rodrigo Chávez del PPSD, Partido Progreso Socialdemócrata, que pasa de 3 a 4. Bueno, ahí más o menos está estable, eran los mismos números de la encuesta de hace un mes. Donde vemos un aumento es en el caso de José María Villalta, que pasa al tercer lugar, aumenta 2 puntos, y de doña Linet Saborío, que aumenta 2 y que ya está en un empate técnico, ¿verdad? Así es. Con don José María. Sí, estos son los movimientos, digamos, más significativos, ¿verdad? Desde el lado de las candidaturas. Ya Linet y Villalta, el cambio entre agosto y octubre ya venían con una tendencia a crecer, ¿verdad? No estamos hablando de cambios muy rápidos o aumentos muy pronunciados, pero sí ya tenían un comportamiento de esa naturaleza, ¿verdad? Figueres, digamos, más bien lo que ha venido experimentando en Liberación, en este caso, sobre todo en esta última medición, es esta pérdida muy importante. Y aquí normalmente uno dice, bueno, estos cambios que vemos en la opinión de las personas y en las preferencias, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué motiva estas transformaciones? Y desde luego, pues los escándalos los escándalos políticos y estos casos de corrupción son un factor decisivo, ¿verdad? En este momento, eso no quiere decir que lo vaya a hacer del resultado electoral, claro, ¿verdad? Porque estamos hablando de otra etapa de la campaña, cuando estemos ya en enero. Pero en este momento,
esos factores resultan ser muy determinantes para que veamos el empate técnico en el primer lugar y los comportamientos que hay en la segunda y tercera posición, ¿verdad? Ahora, esta caída en noviembre del 21 de José María Figueres, sí es mayor que la que tuvo Johnny Araya en noviembre del 14, del 13, y Antonio Álvarez en noviembre del 17. Sí, ¿qué quiere decir? Que, digamos, si estuviéramos en ese trayecto de la montaña rusa, vienen en la misma ruta, ¿verdad? Claro. Es en caída, pero además es más pronunciada esa reducción. En el caso de Araya y de Antonio Álvarez, la caída siguió en caída. Sí, tuvieron grandes dificultades para bueno, tan grandes que don Johnny decide no continuar. Efectivamente. Y tan grande que por primera vez en la historia del país de segundas rondas, el Partido Liberación Nacional no está, en el caso de don Antonio Álvarez. Y aún faltan varias semanas para la primera ronda, y estamos seguros de que vamos a ver mucho más de estos comportamientos, claro, de aquí a allá, ¿verdad? Otro dato, doctor, que es importante mencionar, ahora que usted habla de primera ronda, es que probablemente vamos a tener primera ronda, pero casi es tan seguro que vamos a tener primera ronda como de que vamos a tener segunda el primer domingo de abril. Sí, es muy probable, sobre todo porque si uno lo trata, lee qué es lo que se ve en el contexto, ¿verdad?, en la ciudadanía, la gente tiene como un estado de confusión, incertidumbre, no sabe qué hacer, ¿verdad? Es como una especie de desorientación política que se convierte en angustia para muchas personas. Claro. ¿Verdad? Es un tema que de alguna forma les complica. O en abstencionismo. Abstencionismo, en la última elección, 1 de cada 3 costarricenses no votó. Bueno, tomar una decisión de decidir a participar y, en segundo lugar, a quién darle el voto, en este momento no es una decisión sencilla, ¿verdad? Claro. Ya recuerdo que en la última encuesta le preguntamos, ¿usted se siente cómodo teniendo tantas opciones de dónde escoger? Y la gente decía, no me siento tan cómodo en estas circunstancias, ¿verdad? Hay un dato que también no deja de resultar paradójico cuando avanzamos hacia la elección, y lo que aumenta también es el número de indecisos. Sí. Vamos a ver el gráfico. En la anterior encuesta, en la de agosto, era 53, bajó a 48, pero ahora sube casi un 10%. Vuelve otra vez al 53 de agosto. Lo usual en términos de las personas indecisas es que nos vamos acercando hacia la campaña, hacia la elección, y entonces vemos reducciones, ¿verdad?, frecuentes y además constantes en las personas indecisas. Pero en estos datos y este panorama, con estos escándalos, lo que hacen es más bien que las personas que habían optado por alguna de estas candidaturas en octubre, ¿verdad?, hoy vuelvan otra vez a ese estado de indecisión, ¿verdad? Y como digo, esto también es un reflejo de la enorme incertidumbre que hay en esta elección en términos del respaldo hacia las candidaturas. Lo que tienen es poco, todos ellos. Y además hay un grupo que se les está filtrando, se les está yendo. Claro. Porque además de poco, hay que mencionar que, por ejemplo, la fidelidad de ese 19% que estaba con el candidato del Partido Liberación no era de una gran fidelidad. No. En una situación como esta, se va 1 de cada 3. Sí, varios de ellos, ese es el problema que tienen, ¿verdad?, los partidos. ¿Cómo lograr atraer más personas a su causa, ¿verdad?, a su partido, al mismo tiempo que usted evita que otros que ya tiene se le vayan a ir? Y esto es el mejor reflejo de unas bases electorales pequeñas y debilitadas de los partidos, muy frágiles, que es como, si uno lo ve en términos sísmicos, ¿verdad?, tener las bases muy debilitadas en cualquier temblor de pequeña magnitud, claro, se van a caer. De hecho, hablábamos ahora de la elección del 98. En el 98 probablemente los números eran totalmente al revés de lo que son hoy. Así es. Tan solo un cuarto de siglo, 24 años después. Todavía en el 98, más del 80% de los costarricenses declaraba tener un partido. Claro. Mayoritariamente la Unidad o Liberación. Sí. Hoy eso no llega ni al 20%. No, es muy bajo ese nivel. Y más bien el 80% dice, no tengo partido. Por eso es que para las personas en este momento,
cambiar de opción de un partido hacia otro o pasar de ser partidario de alguna candidatura y declararse indeciso después es muy común, ¿verdad? Claro. Es muy frecuente. Si estuviéramos en los niveles de los años 90, ¿verdad? Esta situación se daría, pero en pequeña magnitud. Es decir, las personas que cambian su camiseta durante una elección no sería tan frecuente. Pero acá lo que vemos es que estamos en el momento de mayor incertidumbre que cualquier elección reciente hayamos observado. Y con una fidelidad muy baja. Recuerde usted, me imagino, tal vez de sus padres, yo lo recuerdo, de haberlo visto cubriendo elecciones en los 80, aquella frase que decían, por ejemplo, los liberacionistas y también la oposición, al que me pongan, voto por él. Exacto. Digamos, ¿por qué? Porque esa identificación con los partidos era tan fuerte, que no se vacilaba, que no se dudaba. No se vacilaba. Que no se cuestionaba al candidato que el partido le pusiera. Así era, ¿verdad? Era una fidelidad casi ciegas, ¿verdad? Porque entonces era la bandera y se mantenían así durante toda su vida. Incluso las familias, ¿verdad? Eran o liberacionistas o calderonistas o también de izquierda, ¿verdad? Era una tradición familiar. Así es. Pero eso se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, que son como una especie de marca, no han logrado relanzar esa marca, ¿verdad? Y hoy tienen más bien muchas dificultades para que, sobre todo las personas más jóvenes, ¿verdad? Ese 53%, los grupos más grandes son personas de menores de 34 años. Le quería preguntar eso, ¿cuál es el perfil del indeciso? Tienden a ser en ese grupo más mujeres, ¿verdad? Más jóvenes, de 18 a 34 años. Lo que confirma que las mujeres son electores más inteligentes, más cuidadosos, claro, que nosotros los hombres. Y además ellas votan más que los hombres, ¿verdad? Sí. Digamos, hay una cultura del voto mucho más afianzada en las mujeres que en los hombres. Las personas indecisas tienden a habitar más en provincias como Guanacaste, Limón, Punta Arenas, que además son de baja participación comparado con el resto del país, ¿verdad? Pero ese grupo es bien interesante. Usualmente el perfil de estas personas con indecisión tiende a tener esos rasgos, ¿verdad? Raramente o rara vez vemos algo diferente ahí. Hay otro dato que pues resulta coherente con todo lo que hemos estado hablando, y es que hasta esta encuesta y durante los últimos meses, si no el último año, la principal preocupación, el principal problema que mencionábamos los costarricenses cuando nos preguntaban qué es lo que más le preocupa, era desempleo o costo de vida. Sin embargo, vamos a ver ahora corrupción. Exacto. Está en primer lugar con un 27%. Sí, por eso es que en 15 días en donde ha habido una gran cobertura mediática y la sociedad hemos estado, digamos, de alguna forma bombardeados por todas las noticias relacionadas con estos escándalos políticos, pues no es ninguna sorpresa que la corrupción aparezca ahora como el principal problema del país. Esto había ocurrido ya, la última vez que habíamos detectado esto era en el 2013. ¿13? Sí, cerca de la campaña, a finales de la administración Chinchilla, y desde entonces la corrupción no aparecía en el primer lugar. ¿Desde el 13? Desde el 2013. Interesante. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el 17, el tema del cementazo y eso, hizo que la corrupción apareciera en segundo lugar. Pero nunca en primero, pero como ahora. No como ahora, exactamente. Y bueno, los temas de desempleo, el tema de costo de vida, pues quedan desplazados, ¿verdad? No es que ese tema se haya resuelto en el país, ¿verdad? Seguimos teniendo dificultades ahí, pero para las personas no es, no están las prioridades ese asunto. Ahora, ¿qué pasa con la corrupción y con estos escándalos de aquí en adelante? Bueno, lo normal es que se vaya diluyendo ¿verdad? Que vaya perdiendo fuerza el tema de la corrupción, a menos que, desde luego, qué sé yo, se prolongue este tema de estos escándalos, ¿no? Además, pienso que algunos partidos políticos van a querer hacer del tema de la corrupción el tema de campaña. Bueno. Para diferenciarse, claro, con otros y para potencializar las virtudes que puedan considerar que tienen. Pero claro, vea qué desafío, qué dilema. Porque, por ejemplo, ha habido muchos partidos involucrados en esto, y varias figuras y personalidades de distintas banderas.
Entonces, si el partido no sale a condenar estos actos, va a decir, bueno, es que este partido no está diciendo nada. Ahora, si el partido sale a condenarlos y sus personalidades están involucradas, pues entonces la gente va a decir, bueno, mire qué oportunismo de algunos partidos para enfrentar esta situación, ¿verdad? Entonces, ese es un gran dilema. Aquí es que la singularidad de estos escándalos es que no están involucrados únicamente algunos o pocos partidos políticos, sino que son varios. Y un buen reflejo de esta situación, Ignacio, es que, por ejemplo, en términos de intención de voto, no hay una sola candidatura que en este momento esté capitalizando estos cambios o esta percepción sobre la corrupción, ¿verdad? No hay como que uno diga, bueno, es que todos los que se fueron de un lado se movieron hacia el otro. No, hay como como que se diluye un poco ese apoyo, ¿verdad? Otro movimiento brusco, tan brusco como la pérdida de 1 de cada 3 simpatizantes en solo un mes del candidato José María Figueres, es la percepción de la gestión del presidente Alvarado, que lo vamos a ver en el gráfico ahora, que es realmente, bueno, ustedes lo han advertido, el nivel más bajo que ha tenido una administración desde que ustedes hacen estos sondeos. Sí. Vean cómo de abril a noviembre del 21 los positivos pasan a menos de la mitad. Menos de la mitad. A 12. Y los negativos aumentan de 53 a 72. Sí, con estas cifras, en este momento prácticamente 3 de cada 4 costarricenses califican de manera negativa la gestión del presidente Alvarado. Que también ha sido una de las instituciones más afectadas con estos escándalos, ¿verdad? Es decir, si hay ganadores y perdedores en este contexto, uno de esos perdedores claramente es la popularidad del gobierno y del presidente. Indudablemente, para ir concluyendo, para usar la campaña de José María Figueres debe entrar, presumo yo, en una etapa casi de cuidados intensivos. Bueno, entra en una situación de revisión, ¿verdad? Como cuando los partidos llaman a los cuartos de emergencia, digamos, claro, para ver un poco qué está ocurriendo ahí. Cómo si fuera un equipo de fútbol, cambian al entrenador. Bueno, suele ocurrir, ¿verdad? No es inusual que haya cambios en los comandos de campaña y en la gente que está detrás de las campañas. Eso es bastante usual aquí y en muchas partes en el mundo. Pero ciertamente no es un buen momento para, en el caso del liberacionismo, digamos, frente a este escenario, ¿verdad? ¿Ustedes todavía tienen una encuesta más antes de que termine el año? Sí, vamos a estudiar estos mismos fenómenos en diciembre. Ahora, antes de que las familias hagan el receso y vayan a sus fiestas familiares y además la tregua navideña. Claro. ¿Verdad? Será antes de ese momento. Doctor Alfaro, también es importante mencionar, usted lo decía al inicio, todavía falta mucho. Falta mucho. Todavía falta mucho. No hemos visto todo lo que vamos a ver. Todo lo que vamos a ver. Tal vez no todo lo que vayamos a ver sea grato, pero la campaña, por supuesto que con una particular vehemencia e intensidad, comenzará el 3 de enero. Sí, volverá en enero. Todas las campañas ahí se vuelve un momento de gran ebullición, ¿verdad? Y además las personas van a estar buscando referentes, ya habrán conversado con sus familias, les habrán preguntado qué opinan de este candidato, de esta candidatura. Es un momento realmente de mucho... la campaña entra en la alta intensidad electoral, ¿verdad? Doctor Alfaro, usted ha investigado, ha analizado, ha estudiado mucho, es politólogo, tiene la experiencia en todo lo que es la estadística, las encuestas. Si usted tuviera que mencionar cuál es la peculiaridad, la característica más distintiva de esta elección, la elección del 22, ¿cuál apuntaría usted? Yo creo que es la combinación de dos condiciones. Por un lado, la altísima incertidumbre. O sea, en este escenario, cualquier resultado podría ocurrir. Y por otra parte, es lo que llamaba hace un rato, ese estado de confusión de las personas, ¿verdad? En el ambiente, esto se percibe, la gente se lo pregunta, la gente se cuestiona, ¿qué hacer? ¿Cómo tomar esa decisión? Y creo que
este es un espacio, al menos para los que estudiamos estos temas, es un gran laboratorio para saber y conocer muy bien qué factores hacen que las personas tomen las decisiones electorales de la manera en las que las estamos viendo. Claro. ¿Verdad? Ignacio, y además nosotros vamos a hacer durante la campaña ya, en diciembre será nuestro primer reporte con un panel electoral para ver dos cosas que son muy relevantes aquí. ¿Cuánta gente está cambiando su decisión? Es decir, ¿de qué tamaño es la gente que se está moviendo? Y por otra parte, ¿en qué dirección se está moviendo? ¿Verdad? ¿A quién le están arrebatando más votos? ¿Quién es el que está atrayendo un poco más? Entonces vamos a analizar eso ya con mucha más profundidad en diciembre y sobre todo en enero, ya en la recta final. Un dato muy importante que no tocaron en esta encuesta es la pregunta de por quién no votaría. Sí, lo hemos hecho en otras ocasiones, sí, lo hemos hecho en otras ocasiones. Pero lo que sucede es que también en un panorama de tanta incertidumbre, para las personas es difícil, posicionarse primero frente a tantas opciones. Claro. Nunca han tenido un menú tan amplio y además tantas dificultades para decidir con cuál de esas opciones quedarse, ¿verdad? Para terminar, doctor Alfaro, por nuestro trabajo tenemos que estar muy pendientes de la actividad política. Así es. Y un poco para terminar con ese dato, sitúese usted, nosotros nos conocemos hace ya bastantes elecciones, pero si nos devolvemos al 24 de noviembre, un día como hoy, pero del año 2017, ¿usted qué me hubiera dicho si yo le digo que vamos a ir a una segunda ronda con Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado? En ese momento no estaba en el... ¿verdad? Yo creo que no tenían ni un 5%. No, aparecían muy bajos, aparecían con niveles muy, muy bajos de apoyo, similar a varios de los que tenemos hoy día. A la mayoría. A la gran mayoría. Recordemos que 20 no llegan, sumando todo, no llegan al 6-7%. Ahora, Ignacio, estos escenarios los hemos visto recientemente en otras partes en el mundo. Claro. Por ejemplo, el domingo en Chile, ¿verdad? Digamos, con un matiz un poco diferente, desde luego. Pero también lo vimos en Perú. Con una escasa participación en Chile, ¿verdad? Sí, fue muy como baja. Del 50 y algo. 47%. Sí, no llegó ni al 50. No llegó al ¿cierto? 50, exacto. Lo cual habla de, una sociedad que, digamos, tiene dificultades de participación electoral, digamos, de manera mucho más amplia. Ahí no se aplica el título de su libro. No. Divide y votarás. Bueno, digamos, no en esas condiciones. Claro. ¿Verdad? Pero lo que sí es que, es un escenario similar se vio en Perú recientemente, ¿verdad? En donde un gran panorama de incertidumbre hace que las dos fracciones más votadas, con poco respaldo, ¿verdad? En comparación con el padrón electoral, pues se encaminen hacia una segunda ronda. Ojalá no suceda algo así en el país, pero el presidente actual de Perú, que es un hombre pues que realmente ha tenido seriosísimos problemas conformando gabinete, manteniéndolo, claro. Y al margen de otros que no vienen al caso comentar. Pero hay que mencionarlo también, 2-3 meses antes de las elecciones, yo creo que no tenía ni un dígito de intención de voto. Ni 2 dígitos. De apoyo, 7, claro. 6, muy 5%. muy bajo el respaldo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la incertidumbre ese panorama lleva a estos escenarios. Claro. ¿Verdad? Lleva a estos escenarios. Para muchas personas ese no es el escenario preferible, ¿verdad? O deseable. Pero, digamos, ha ocurrido en varias de las democracias recientemente. Doctor Ronald Alfaro, coordinador de encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, también investigador del programa Estado de la Nación. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entender mejor estos números de esta encuesta, pues que está dando tanto de qué hablar y va a dar tanto de qué hablar en horas y días siguientes. No, muchas gracias, Ignacio. Y quiero aprovechar nada más un momentito para saludar a mi abuela. Hombre, yo me sumo. Que hoy está celebrando su cumpleaños y para toda la familia pues es realmente una persona muy importante. ¿Cómo se llama? Doña Rosemary. Doña Rosemary, un saludo acá. Es un placer mandarle el saludo con su nieto. Que ella es toda una fortaleza y sigue siendo la mejor cocinera de tamales y además unos helados de palillo espectaculares. Pues un fraterno y sincero saludo de felicitación y muchas gracias por su tiempo y por permitirnos entender mejor lo que está sucediendo. Y ahora que vayamos a la pausa, me cuenta por quién va a votar doña Rosemary.
Mira que eso, ella también nos... ¿Le consulta a usted? Me consulta, sí, Muy frecuentemente lo hace. O sea que todavía no se habrá decidido. No. Sí, lo Estoy seguro que no. A usted. Gracias, doctor Alfaro, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ignacio. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.